Que Dios me los bendiga. Ahora es viernes 30 de julio y tenemos el placer de tener el día de ahora a nuestro pastor de matrimonios de Faro de Luz, Katie, y nuestro pastor Lester Estrada. Dios le ha entregado una palabra. Pastor Lester, le dejamos el tiempo. Amén. Gracias hermana Glenda. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Como ahorita mencionaste tú, Glenda, que pues no está la hermana Iliana, ¿no? Creo que ha tomado un tiempo de vacaciones y creo que es importante, ¿no? El poder compartir un tiempo especial con la familia. Sabemos que ya los niños están por empezar la escuela y pues el pasar ese tiempo especial con nuestra familia es muy importante también, pero entendemos que juntamente con ella hay un grupo esforzado, hay un grupo muy lindo, ¿no? Que forman parte de ese grupo de damas que pues estando ella fuera, pues puede sentirse con la libertad y con la tranquilidad que ustedes pues están haciendo un trabajo especial, ¿no? Y pues yo quisiera agradecerle a la hermana Iliana, no sé si estará conectado, más adelante se vaya a conectar, pero quería darle las gracias por haberme tomado en cuenta para poder compartir con ustedes, igualmente al grupo y a todos ustedes, ¿no? Quisiera pasar a dejarles saber el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y este está en Filipenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Vamos a estar ahí estudiando lo que son 3 versículos. No sé si tú tienes la Biblia contigo, posiblemente vas de camino al trabajo, pero yo lo voy a leer y pues vamos a ir ahí a la luz de la palabra estudiando este pasaje, amén. Yo no sé si tú lo tienes contigo, pero me gustaría leerlo y posteriormente a eso entregarle este tiempo al Señor para que me use de una manera especial para que su palabra pueda llegar precisamente a cada corazón, amén. Y la palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14, dice, este es Pablo hablándole a la iglesia de Filipo y le dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hermosa mañana te damos las gracias porque tú eres el Señor de nuestras vidas, Dios, porque tú eres quien permite que estemos aquí en nuestros hogares, de camino al trabajo, independientemente de donde nos encontremos. Tú eres quien ha permitido la salud de nuestras vidas, el que ha permitido todas las cosas que están en nuestro entorno, Dios, y te agradecemos por tu amor, tu misericordia, por tu Espíritu Santo en nosotros, por tantas cosas, Dios mío, que tú haces en nuestras vidas. Y yo quiero poner en tus manos en esta mañana este tiempo, Señor, que vamos a compartir tu palabra. Dios mío, te pido que tomes control de mi vida, Señor, tome control de mis pensamientos, de mi corazón, de todo, Señor, que todo esté alineado, Señor, a tu corazón, Dios mío, que seas tú hablando a través de mí y que esto traiga, Señor, convicción a cada corazón y de esa manera, Señor, que traiga claridad y un cambio en cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor Jesús, te alabamos. Todo lo que hacemos, Dios mío, es para honrarte a ti, porque tú eres el Dios de nuestras vidas. Gracias, Dios mío, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, antes de pasar al estudio de la palabra, me gustaría ahí sí que reflexionar acerca de algunas cosas que nos van a servir de introducción al mensaje. Amén. Eh, eh, Creo, hermanos, que todos los que estamos aquí conectados en esta hora y posiblemente los que lleguen a conectarse durante el día o durante la semana,
Creo que todos podríamos estar de acuerdo con la idea que en nosotros, los seres humanos, por lo general, surge la necesidad de crecer. En cualquier área de nuestra vida existe la necesidad de avanzar y no estar inamovibles, ¿verdad que sí? Como que hubiese algo que se genera internamente en nuestras vidas que nos impulsa a crecer y no quedarnos donde estamos. ¿Usted estaría de acuerdo conmigo con esa idea? Sabe, los profesionales incluso quieren ser mejores profesionales en sus respectivas áreas, por ponerles un ejemplo, ¿no? Los médicos. Los médicos quieren estar constantemente actualizando su conocimiento para de esa manera ejercer una medicina más efectiva, una medicina más precisa, venir con diagnósticos precisos, porque la ciencia, honestamente, y la tecnología va avanzando cada vez. Y yo creo que nosotros como pacientes quisiéramos que un médico esté constantemente avanzando en sus conocimientos para entonces, hasta cierto punto, confiar en los diagnósticos que puedan llegar a darnos, ¿no? Por ponerles otro ejemplo, los ingenieros quieren conocer y aprender nuevas tácticas, nuevas estrategias para ser más efectivos a la hora de hacer sus planos, a la hora de hacer sus proyectos, a la hora de realizar sus edificaciones. Por ponerles otro ejemplo, los deportistas, ahorita estamos en temporada olímpica, no sé si ustedes se han percatado, ¿no? Pero los mismos deportistas quieren ser mejores. Por eso vemos tanta competencia y es porque en ellos surge la necesidad de sobresalir más que los demás en sus respectivas áreas, en sus respectivas posiciones, ¿no? A nivel relacional también. Queremos también crecer y mejorar en la forma como nos relacionamos con las personas. Aprendemos e incorporamos herramientas para lograr ese objetivo de ir creciendo más a nivel relacional en nuestras vidas. Y yo creo que esta necesidad que surge en el corazón del ser humano está puesta ahí por Dios. Porque ¿cómo nos sentimos, amada iglesia, cuando nos encontramos en una situación en la que nos estancamos? Honestamente, no nos sentimos bien. Honestamente, nos sentimos mal. ¿Verdad que sí? Usted se siente bien cuando se queda ahí como que estancado, como que ya no creció más. Yo creo que no. Y muchas veces nos frustramos con nosotros mismos y esto es porque, vuelvo y repito, en el ser humano, por la mayoría, por lo general, surge esa necesidad constante de crecer. Ahora, amada iglesia, esto no es diferente a la vida cristiana en sentido general. El cristiano, el que ama al Señor, el discípulo de Jesús, está llamado también a crecer en el caminar cristiano. ¿Cuántos amamos al Señor? Creo que todos amamos al Señor. Todos somos sus discípulos, estamos aquí eh, 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 con la única razón y la única motivación de honrarle a Él. Así que si esa es tu motivación, debe haber una necesidad y así como crecer en diferentes ámbitos, en diferentes entornos en nuestra vida, debe ser una necesidad también crecer espiritualmente en los caminos del Señor. Y en la Biblia podemos encontrar múltiples pasajes en la que se nos enseña a crecer. El apóstol Pablo en particular usa los deportes como una forma de comparar el caminar cristiano. No sabemos si era que a él le gustaban los deportes o era que él estaba inmerso en una cultura que le gustaban los deportes. No estoy seguro. Lo que sí es cierto es que en esa época en Europa, y sobre todo en Grecia, ya se oía sobre los Juegos Olímpicos, los cuales eran muy conocidos, muy famosos y populares en la época. Entonces Pablo, quizás haciendo uso de ese gusto cultural, usa los deportes como una ilustración para el caminar cristiano, para la carrera cristiana y en particular para su crecimiento personal. Y ciertamente los deportes se pueden comparar con la vida cristiana. Las carreras, por ejemplo, tienen un inicio y tienen un fin. Las carreras al final tienen un premio.
Las carreras también tienen reglas, en las cuales se debe competir, se debe correr. Las carreras tienen cierta preparación para poder desempeñar un buen papel a la hora de competir. Todo eso creo que se puede comparar con la vida cristiana. Y por eso es que Pablo usó múltiples ilustraciones y analogías de los deportes en la vida cristiana. No sé si ustedes se acuerdan de un pasaje muy famoso, lo hemos estudiado muchas veces, que está en Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 24 al 27, que dice Pablo, le dice a los corintios, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Dice, corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esa manera corro, dice Pablo, no como sin tener metas. De esta manera peleo no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Aquí también el apóstol Pablo usa una comparación deportiva para traer una enseñanza en el caminar cristiano. Pero en el pasaje que leímos al principio, que estaba en Filipenses 3, 12, 13 y 14, el apóstol Pablo hace de nuevo una comparación deportiva para ilustrar el crecimiento del cristiano. Y al estudiar este texto, yo pude notar al menos tres componentes importantes que eran parte de la estrategia de Pablo para su crecimiento espiritual. ¿Cuántos queremos crecer espiritualmente, amada iglesia? No sé si tú puedes levantar tu mano, pero en mí surge una necesidad también de poder crecer en muchas áreas, pero definitivamente el área espiritual debe ser la más importante. Así que vamos a ver estas estrategias de Pablo que él incorpora en su vida y de ahí vamos a sacar algunas enseñanzas. Así que la primera estrategia es que crecer como cristiano requerirá estar conscientes de nuestra imperfección y nuestras debilidades. Quisiera repetírtelo otra vez. Dice, crecer como cristianos. Si nosotros queremos crecer espiritualmente como cristianos, requerirá estar conscientes de nuestra imperfección y nuestras debilidades. ¿Cómo lo dice Pablo? Vamos a leer el versículo 12 y 13. Versículo 12 dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pablo dice una y otra vez, yo no he alcanzado lo que se supone debo alcanzar. Yo no he logrado lo que se supone debo lograr, haciendo obviamente referencia a la vida cristiana. En psicología, no sé si usted sabía, pero en psicología, una de las condiciones necesarias para que una persona supere algún problema en su vida es que reconozca primero que tiene ese problema y que necesita ayuda. Si la persona no entiende que tiene ese problema, o si la persona no entiende que padece de cierta condición, es muy poco lo que se puede hacer con esa persona. Porque ¿cómo se puede reparar algo que no está dañado? Es imposible. Por eso el estar consciente de mi imperfección y mis debilidades es absolutamente necesario para yo poder corregir, es necesario para yo poder mejorar y entonces de esa manera avanzar en mi camino cristiano. Así que si todos queremos, cuando yo pregunte, ¿cuántos queremos crecer espiritualmente? ¿Cuántos queremos crecer no solamente en nuestro trabajo, como en nuestra familia, no, pues los que queremos crecer? Bueno, es importante que estemos conscientes de nuestra debilidad y las cosas que nos cuestan eh, en nuestra vida. Y mi crecimiento espiritual, hermanos, va a requerir que yo me sienta de cierta manera insatisfecho. La Biblia enseña en múltiples pasajes que debemos estar contentos en todo, excepto nuestro crecimiento espiritual.
Si vamos a estar insatisfechos, hermanos, en nuestra vida, que sea de un estancamiento en nuestro caminar con el Señor. Y si nos detenemos a pensar, al tuyo vivir en este mundo caído donde vivimos, juntamente con nuestra naturaleza pecaminosa, siempre habrá algo que corregir en nuestra vida. Siempre. Si usted junta estos dos componentes, que es vivir en este mundo donde hay mucha inmoralidad, donde lo que nos ofrece este mundo son tantas cosas, el materialismo, el egoísmo, la falta de amor, la falta de compromiso, tantas cosas, y a eso le agregamos el componente que vivimos en esta carne todavía, con naturaleza pecaminosa. Entonces, el nosotros estar pendientes de nuestros errores y estar consciente de eso nos va a ayudar a tenerlo en mente y de esa manera entonces arrepentirnos. Y de esa manera vamos a ir creciendo en los caminos del Señor. No sé cuántos van conmigo. Ahora, en el pasaje, el apóstol Pablo le confiesa a los filipenses que él no considera haberlo alcanzado. Y la pregunta que me gustaría hacerle al texto es, ¿pero qué es eso que Pablo no ha alcanzado? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, yo mismo considero no haberlo alcanzado? Y luego lo repite y le dice, hermanos. Dice que en el original es como diciendo, hermanos, créame, yo mismo no lo he alcanzado. ¿A qué es lo que se refiere Pablo? Mire lo que dice en la segunda parte del versículo 12. Dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. En otras palabras, dice Pablo, yo soy una obra en proceso. Dios está trabajando en mí. ¿Cuántos pueden decir, yo soy una obra en proceso en las manos del Señor? ¿Cuántos pueden decir, Dios está trabajando en mi vida? Amén. Y luego dice, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Y para qué fue que Dios alcanzó a Pablo? Te pregunto, ¿para qué fue que Dios te alcanzó a ti? ¿Para qué fue que Dios me alcanzó a mí? Si leemos Romanos capítulo 8, versículo 29, dice, porque a los que de antemano, con este versículo lo hemos leído muchísimo, obviamente con el contexto de Romanos 8, 28, pero aquí el versículo 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos, ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Dios alcanzó a Pablo, Dios te alcanzó a ti, Dios alcanzó a mi familia, Dios me alcanzó a mí, a Lester Estrada, para hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. Cristo, hermanos, es el modelo del cual el Padre está desarrollando tu vida. ¿Cómo te hace sentir eso a ti? Que el modelo a seguir, el prototipo de Dios para tu vida es Jesús. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Y habían áreas, hermanos, en la vida de Pablo que él reconocía que no le alcanzaba. Lo increíble es que esta declaración, esta carta a los filipenses, se escribe más de 20 años después de la conversión de Pablo. 20 años. Y esto creo que tiene una tremenda enseñanza, porque 20 años después, este gran apóstol que escribe tantas cartas a las diferentes iglesias, a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipo, es esta carta, que escribe tantas cartas. El misionero más productivo de la historia, el teólogo quizá más completo y profundo de toda la historia de la vida cristiana, dice que 20 años después, todavía hay áreas en su vida que él sabe que están mal. Imagínense. Tremendo. Y yo creo que eso es sumamente importante porque
Yo no sé cuánto tiempo tú tienes siguiendo al Señor. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú sirviéndole a Él. Pueden ser 5 años, puede ser 1 año, 10 años, 20 años, 30 años. No sé cuánto tiempo tú le llevas sirviendo al Señor. Pero si Pablo, después de 20 años en su ministerio, estaba consciente que habían áreas en su vida que eran imperfectas, yo creo que nos hace pensar y nos debe llevar a meditar constantemente en nuestra vida en qué le estamos fallando al Señor. Una persona como Pablo, tan productiva en los caminos del Señor, después de 20 años sentirse así, creo que nos llama a hacernos autoevaluación constantemente en nuestra vida y decir, ¿en qué yo le estoy fallando al Señor? ¿Qué me falta para llegar a eso que acabamos de ver ahorita? A llegar a ser la imagen de Cristo. ¿Cuántos van conmigo? Hermanos, si estamos satisfechos, simplemente no vamos a progresar. Pero si reconocemos nuestra imperfección, nos ayudará a estar constantemente creciendo, como decía en mi introducción, constantemente creciendo, pero no solamente en las áreas eh, que están alrededor de nuestra vida, sino en la más importante, que es nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento en la palabra, nuestro crecimiento en la oración, nuestro crecimiento en todo lo que conlleva mi caminar con el Señor. Ahora, el pasaje nos habla de un segundo componente, ¿sí? Y es que necesitamos poner nuestro mejor esfuerzo para poder crecer. ¿Sí? Necesitamos, y vamos a crecer, si queremos crecer en el área de la espiritualidad, en nuestro vivir, en nuestro caminar con el Señor, necesitamos poner nuestro mejor esfuerzo para poder crecer. El versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ambas expresiones, el sigo adelante que dice en el versículo 12 y el prosigo hacia la meta del versículo 14, son iguales en el original. Significan literalmente intensa persecución detrás de un objetivo. Eso es lo que está diciendo Pablo en el original. Pablo utiliza esta misma palabra en el original en Filipenses capítulo 3, versículo 6. Estamos en el versículo 12. Si retrocedemos un poquito en el versículo 6, él usa en el original esta misma palabra al describirse a sí mismo como perseguidor de la iglesia. Esa palabra es dioco. No sé si usted alguna vez la había estudiado, pero esa palabra es dioco. Esa misma palabra, perseguidor fiero de la iglesia de Dios, es la misma palabra que se usa aquí, cuando él dice, sigo adelante y prosigo hacia la meta. O sea, Pablo está diciendo, mi crecimiento es una persecución fiera. Mi crecimiento es una persecución intensa, con todo mi esfuerzo hacia la meta. Eso es lo que está diciendo Pablo en el original. Ahora, siendo honestos, hermanos, ya Dios nos ha proveído incontables recursos para de esa manera nosotros poder crecer. Ahora yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿cuáles son esos recursos que Dios nos ha puesto en nuestras manos, ha puesto en nuestro camino? ¿Ustedes creen que la palabra de Dios es un recurso indispensable para el crecimiento de las personas? Si no es que el más importante. Es que si nosotros nos sentimos decaídos, buscamos la palabra y nos levanta. Si necesitamos guía espiritual, es que es en su palabra que encontramos esa palabra de aliento que nos permite enfocarnos en nuestro crecimiento. Si alguien quiere crecer, es en eso, es en su palabra, es en eso que Él ha puesto ahí para nosotros abrirla y escudriñar. Otro recurso que Dios provee para nuestro crecimiento es su espíritu en nosotros. Porque cuando nos sentimos mal, hermanos, y oramos al Señor y sentimos su espíritu mover en nosotros, nos motiva.
nos motiva a seguir adelante, nos motiva a continuar creciendo. Cuando llega a veces ese decaimiento o llega ese desgane en nosotros porque estamos cansados, y es que es por el Espíritu Santo que entonces oramos y sentimos ese aliento otra vez que nos permite continuar con nuestro crecimiento. Me ponía a pensar, bueno, ¿qué otro recurso Dios ha puesto en nuestro camino para que nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual? ¿Ustedes creen que la iglesia, la comunidad de la iglesia sea un recurso importante para nuestro crecimiento? Yo creo que sí, porque el tener un pastor que ora por ti, un hermano que constantemente oran juntos, hacen comentarios de la palabra, se apoyan uno al otro. ¿Ustedes creen que eso sea motivo de crecimiento cuando nos apoyamos unos a los otros? Cuando yo amo a mi hermano y ese hermano me ama a mí y juntos entonces crecemos. Claro que sí, esos son recursos que Dios ha puesto, su palabra, su Espíritu Santo en nosotros, la iglesia, son recursos que Él ha puesto para entonces nosotros continuar con ese crecimiento que estamos supuestos a tener. Y así, hermanos, hay muchísimos recursos más. Pero si nosotros no podemos, nosotros podemos tener todos los recursos habidos y por haber. Pero si nosotros no ponemos de nuestro esfuerzo, de nada sirve. El esfuerzo que habla Pablo aquí. Y si nosotros no lo ponemos, entonces se nos hará imposible crecer. O si lo hacemos, lo haremos de una manera muy lenta. Muy pasiva. Amén. Pablo describe la vida cristiana como una buena batalla. Mire lo que le dice a Timoteo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Yo creo que hemos leído este versículo muchas veces, pero mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Le dice Pablo a Timoteo. En Hebreos, hay otro pasaje que me llama mucho la atención. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. No sabemos si este pasaje lo escribe el apóstol Pablo, pero es posible ya que el autor hace otra vez una comparación deportiva. No sé si lo escribe Pablo, no estoy seguro, pero el que haga esa comparación deportiva apunta a la autoría de Pablo, pero no estoy seguro. Así que el autor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice, por tanto, puesto que tenemos un derredor nuestro, tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús. Poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y yo creo que está de más describir a un corredor. Últimamente no sé si usted ha aprendido la tele, pero cuando están estos corredores, valga la redundancia, corriendo, compitiendo, eh, la vestimenta que usan es una muy liviana, que les permita a ellos poder correr de una manera más efectiva. Porque imagínense un corredor corriendo con pantalones flojos. Lo que va a hacer es crear resistencia y quitarle velocidad. Una persona no puede estar corriendo con un suéter con capuchón, porque eso lo que va a pasar es que les va a quitar esa velocidad que están supuestos a tener. Tienen la ropa adecuada. Y fíjense que aquí no está hablando el autor de Hebreos de pecado, porque dice, bueno, sí está hablando de pecado, pero no solamente de eso, porque dice, y fíjense, dice, y despojémonos también de todo peso y del pecado que es tan fácil que nos envuelva. O sea, ¿el pecado ustedes creen que nos limita a la hora del crecimiento espiritual? Definitivamente. La falta de perdón,
la falta de amor. La Biblia nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice Jesús que es el segundo y es igual el mandamiento a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y esa falta de amor es pecado. Los pecados que nosotros cometemos nos impiden el correr y llegar hacia la meta. Pero hay otras cosas que no son pecado que también nos impiden, porque aquí dice, despojémonos también de todo peso y del pecado. Habla de ambas. Así que hay otras cosas que no son pecados que también impiden el correr adecuadamente la carrera cristiana. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Por ejemplo, el desánimo. El desánimo nos impide. A veces llegamos a un estado emocional en el cual llegamos hasta ser incrédulos, nos sentimos eh, eh, que las cosas que nos hablan, pues como que no les prestamos atención, el temor, la falta de compromiso, tantas cosas que en sí no son pecado, pero nos quitan entonces esa habilidad de correr la carrera cristiana. ¿Queremos parecernos más a Cristo? Es la pregunta del millón. Claro que sí. Queremos parecernos más a Cristo día a día. Ahora, ¿podemos llegar a la perfección como Cristo? No podemos. Nunca podremos llegar. Pero nuestro esfuerzo, hermanos, siempre será recompensado por Dios. Independientemente de lo que hagas, cuando tú trabajas fuerte, si bien es cierto, no vamos a llegar a la perfección como Cristo, pero siempre será recompensado por nuestro Padre Celestial. Así que como cristianos habrán cosas que tendremos que sacrificar y abstenernos, pero debemos mantener una intensa persecución y esfuerzo para poder entonces crecer, que era mi punto número 2. Y así quisiera entrar entonces a mi último punto. Y el tercer componente para poder crecer espiritualmente es nuestra mirada, nuestro enfoque debe estar en la dirección correcta. Tiene mucho sentido. Mucho esfuerzo, amada iglesia, mucho esfuerzo haciendo lo que no es efectivo, es de balde. Poniendo mucho esfuerzo en lo que no vale la pena, no funciona. Es vital poner nuestro esfuerzo en la dirección correcta. Es indispensable. Pregunto, ¿cuál es esa dirección? ¿Cuál es la dirección correcta de Pablo en este pasaje? Mire lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Tú quieres alcanzar aquello por lo cual Cristo te llamó? Te pregunto. Yo creo que es la motivación de todos nosotros. Pablo, hablándole a la iglesia de Colosio, capítulo 1, versículo 28, dice, a él nosotros pronunciamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. El mismo Pablo en la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versículo 12, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una y otra vez. Gálatas, Pablo hablándole a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19, dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo, ¿qué? Sea formado en vosotros. Ahora, esto es por lo cual, amada iglesia, amado hermano, hermana, fuimos alcanzados, para alcanzar la imagen de Cristo en nosotros. Para eso es que fuimos alcanzados. Este mundo y las personas que no conocen de Dios han excluido a Dios en todo lo que hacen. Sus anhelos, sus motivaciones son egoístas y para nada son cristocéntricas. De las escuelas, sin ir tan lejos, han quitado la palabra de Dios. Y esto es muy normal y muy común en el día de hoy. Hoy en día tú le preguntas a una persona, ¿por qué quieres ser mejor y crecer en tu ambiente laboral? Y la respuesta es porque quieren ganar más dinero, porque quieren obtener una mejor posición,
pero no consideran pensar que Cristo fue excelente en todo lo que hizo y que eso debe ser de motivación, parecerse más a Jesús. Esa es la meta. Hoy en día la motivación de las personas para mejorar sus relaciones con los demás es que quiero estar en paz. ¿Por qué es que tú quieres crecer en el área personal, en el área de relaciones? Y dices, pues es que quiero estar en paz, no quiero estar en discordia. Esa es la razón por la cual lo hacen, pero no consideran lo que dice la palabra de Dios, que nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos y seguir el ejemplo de amor que Jesús nos enseñó. No consideran la palabra de Dios. Amada iglesia, que nuestra motivación y meta en todo lo que hagamos sea parecernos más a Él. En tu trabajo, que la motivación no sea escalar y obtener un título, sea siempre honrar al Señor. Que en ti vean en tu trabajo, que digan, Él es diferente, ella es diferente. Porque tu motivación no es seguir escalando, tu motivación es alcanzar la altura del varón perfecto. Y entonces en esa búsqueda, lo cual estamos conscientes que no la llegaremos a alcanzar, pero es que en esa búsqueda es cuando Dios pone su gracia en nosotros y somos bendecidos abundantemente. Podemos tener metas en nuestra vida, cualquier meta que tú te propongas, cualquiera, en cualquier ámbito que tú te pongas, y crecer en muchas áreas, como decía en mi introducción, que esa necesidad que tenemos dentro de nosotros, podemos proyectarnos con muchas cosas. Pero si el fruto de ese crecimiento no es parecernos más a Cristo, esas metas serán vanas. No perdamos el enfoque. Te motivo a que no perdamos el enfoque. Crecer en todos los ámbitos es importante, claro que sí, pero es aún más importante el poder crecer en el área espiritual. Cristo, siendo siempre la motivación de nuestro esfuerzo y en todo lo que hagamos. Llámese tu ministerio, llámese la iglesia, llámese trabajo, llámese tu familia. Todo lo que tú hagas, en tu familia inclusive, hazlo como para el Señor. Porque si tú pones tu corazón ahí y tu enfoque en crecer en el Señor, Él se encargará de todo lo que está en tu alrededor. Eso era lo que quería compartir con ustedes, amada iglesia. Les agradezco por haberme permitido eh, compartir en este espacio, así que quisiera entregarle la parte a quien corresponde. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que tengan un excelente día. Bendiciones. Amén, gloria al Señor. Damos gracias por la vida de nuestro pastor Lester. Excelente palabra, pastor Lester. Muy poderosa, muy confrontadora. Y lo que el pastor Lester nos hablaba es muy cierto. En estos tiempos, estamos en los últimos tiempos y sabemos que las personas, pues su enfoque, su carrera a veces está en el dinero, los negocios. Venimos a este país y queremos aprender inglés, queremos superarnos, queremos crecer, pero la importancia de crecer en Cristo. Y aquí anoté lo que el pastor Lester decía, los tres componentes: crecer como